Hermanos y hermanas, nuevamente por la gracia de Dios estamos aquí sirviendo al Señor y a todos ustedes. En este día miércoles 26 de junio nos es un gusto saludarles y darles la bienvenida donde quiera se encuentren. En Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, Norteamérica, islas del Caribe, donde estén los hermanos y hermanas mirando esta transmisión, les decimos gracias por su sintonía y pedimos de sus oraciones, porque necesitamos que el Señor, Él nos dé siempre esa bendición y nos sostenga con su mano derecha, como dice la Escritura. Así que gracias, hermanos, por sus comentarios, inclusive que escriben. El otro día les pedí que escribieran de qué lugar ustedes estaban sintonizando la transmisión, en qué lugar vivían, y me gocé leyendo los lugares y pude ver inclusive en el internet algunos lugares donde están ubicados, lugares bonitos, lugares que yo no conozco, pero que allí hay un hijo o una hija de Dios que se siente identificado, identificada con este canal y sigue las transmisiones. Así que gracias por haber escrito donde usted nos esté escuchando, en qué lugar del mundo, su pueblo, su lugar específico, su país. Gracias, hermanos, porque me gocé de ver cuán diseminada está la iglesia del Señor por todas partes. Agradezco los comentarios que pusieron ese día y todos los días cuando ustedes escriben algo. Muchas gracias. Y como siempre también agradezco el que les alcance la fe, como para decir, voy a apoyar la obra de Dios que este ministerio hace con mi diezmo, con mi ofrenda o con mi donación especial, para que puedan continuar con esos grandes proyectos que están haciendo. Proyectos misioneros, como son el de predicar 24/7 por 4 canales de televisión y una radio, en miles de hogares, en 4 grandes ciudades aquí en los Estados Unidos, e igualmente con esa atención gratuita que se da a los enfermos a través del Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles en Shepherd, Texas. Gracias, hermanos. Si usted desea hoy hacerlo, de unirse a nosotros con algún aporte de diezmo, ofrenda o donación especial, ahí en la pantalla están las maneras. Tome nota del número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle detalles de cualquiera de las formas que están allí para usar y hacerse presente. Este día tengo el privilegio de tener a 2 jóvenes conmigo que son hermanos en la carne, como es Anthony Barrera y Daniel Barrera. Ellos también sirven en nuestra iglesia en los diferentes ministerios que les pidan hacer algo. En el caso de Daniel, es un diácono que está allí sirviendo al Señor, desarrollándose en ese ministerio. Y agradecemos el trabajo que hace Daniel. Gracias. Y también en las otras áreas donde tú te desenvuelves. Y por supuesto, tú también, Anthony, agradecemos lo que haces para Dios en la iglesia. Y queremos animarte para que siempre sigas creciendo en ese temor de Dios y sirviéndole al Señor. Así que, bienvenido, Anthony. ¿Cómo estás? Gracias, pastor. Y yo estoy muy alegre por estar con usted y con todos los otros hermanos. Amén. Daniel. Le quiero dar las gracias por la invitación, pastor, y también le quiero dar las gracias a todos los que nos ven o oyen, y también les quiero dar una invitación a darle like a este video, a suscribirse y también a compartirlo. Y ahora les invito a tener la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por otro día. Padre, pido que bendigas a los que están aquí, a los que nos ven, y en especial pido que bendigas aquí a los que van a exponer tu palabra, Señor, que nos ayudes a entender esta lección y que sea de bendición para los demás.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia en Babilonia, así ha titulado a manera de subtema el estudio de hoy el autor. Y es que es el apóstol Pedro el que se refiere a esa frase, Babilonia, cuando habla de la iglesia en el lugar donde está. ¿Con qué momentos de la historia, Daniel, compara Pedro a la iglesia cristiana? Como si estuviera dispersa en Babilonia y oprimida por los poderes terrenales. Porque cuando se habla de Babilonia, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué nación? ¿Dónde las profecías hablaban de eso? Si me acompañan a leer en Daniel 3, del 1 al 6. Y dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los príncipes, los asistentes y capitanes, los jueces, los tesoreros, los consejeros, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí Pedro hace la comparación de la iglesia cristiana como si estuviera dispersa en Babilonia, porque como aquí vemos, el rey había anunciado que si no adoraran a la estatua que había levantado, ellos fueron echados al horno de fuego ardiente. Como ustedes pueden ver, hermanos, aquí surge una nación, podríamos decir la nación más poderosa del planeta, llamada Babilonia, liderada por el hombre más poderoso del mundo, llamado el rey Nabucodonosor. Y aparece haciendo prácticamente un evento como se dice en los términos de hoy, un evento ecuménico, porque está uniendo prácticamente a todas las naciones para adorar un ídolo, para adorar una estatua. Llama la atención que hay un decreto para que obligatoriamente todas las naciones hagan una adoración que es falsa, una adoración que no es, hermanos, la que Dios manda. Aquí tenemos nosotros a Babilonia seduciendo a las naciones, seduciendo a las provincias, seduciendo a los magnates, a los hombres poderosos de la tierra, seduciéndolos para que caigan en esa idolatría de adorar esa estatua de oro. Así vemos entonces que Babilonia desafía a Dios, porque
las conciencias de la raza humana o de los seres humanos. Babilonia está como forzándolas a que hagan lo que ella dice. De lo contrario, hay un castigo. Hay, hermanos, pena de muerte. Vemos entonces que Babilonia, desde mucho tiempo antes, desde los días de Daniel, se caracterizó por ser opresiva, por ser manipuladora, por ser idólatra y por forzar las conciencias a adorar falsamente. Allí estaba Daniel, ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel, y miren qué prueba la que tuvieron que enfrentar. Especialmente los tres amigos de Daniel, ante ese decreto que exige una adoración falsa. Y ya nosotros conocemos, hermanos, la historia cómo terminó. Los tres amigos de Daniel, ellos se mantuvieron firmes, pero de que fueron prácticamente acosados y tratados de ser sometidos por Babilonia, aquí aparece en este evento, en este decreto, el momento cuando eso tomaba lugar. Pero esa figura de Babilonia, ese espíritu de Babilonia, se ha mantenido a lo largo de las edades. Un día los medos y persas sustituyeron a Babilonia, prácticamente la desplazaron del escenario mundial y vinieron a tomar la hegemonía. Y cómo, hermanos, estos medos y persas también en determinado momento buscaron oprimir al pueblo de Dios. Como Daniel y sus amigos y el pueblo de Israel, Babilonia los sometió y los llevó cautivos, y buscó Babilonia cambiarles la adoración del verdadero Dios por los dioses falsos. Así también en los días de la reina Esther, el imperio que gobernaba, el que desplazó Babilonia, también, hermanos, tenía elementos que buscaban hacerle daño a la iglesia de Dios. ¿Qué ejemplo podemos citar, Anthony, ahí en el libro de Esther, para que podamos poder mostrar, verdad, con la escritura? Y Esther 3:8 dice así: Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido entre los pueblos que todas las provincias de tu reino, que se mantienen separados. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no observan las leyes del rey, y al rey no le convenía tolerarlos. Miren ustedes el personaje que aparece acá y en qué tiempo fue. En los días del rey Asuero, Amán, uno de sus consejeros principales, está prácticamente buscando que el rey emita un decreto o que establezca algún tipo de ley donde los verdaderos adoradores del Dios verdadero sean aniquilados. Miren ustedes, se refiere como un pueblo esparcido entre las provincias, pero que tiene leyes diferentes y que no guardan las leyes del rey y que no vale la pena que vivan. Quiere la muerte de ellos. No son nada más ni nada menos que el pueblo judío, que quieren buscar que sea exterminado porque ellos guardan la ley de Dios, ellos guardan el sábado, ellos adoran al verdadero Dios. El espíritu de Babilonia prácticamente sigue en los días de los medos y persas, y estos ahora están buscando la manera de exterminar al pueblo de Dios. Esto mismo estaba pasando en los días del apóstol Pedro. Por eso es que en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13, dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. La Escritura dice: la iglesia que está en Babilonia
elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Si ustedes se fijan, habla de una iglesia que está en Babilonia. Por supuesto que esta Babilonia es simbólica. Ya no es aquella, la de Daniel, de los días de Daniel, cuando él fue llevado cautivo, cuando sus 3 amigos tuvieron que verse enfrentados con esa tentación de, para poder sobrevivir, tener que adorar la imagen de oro o la estatua que había levantado Nabucodonosor. Ya no es esa Babilonia la que está en estos días del apóstol Pedro. Sin embargo, Pedro le llama Babilonia al lugar donde la iglesia está. La pregunta es, ¿cuál era el lugar donde la iglesia estaba en los días de Pedro? Ni más ni menos que el Imperio Romano. Roma, de una manera codificada, Pedro se refiere a ella como Babilonia. Según registros, los cristianos en los días de Pedro, en tiempos de la iglesia primitiva, tenían cuidado cuando hablaban de Roma y se referían a ella como Babilonia. Pero todos sabían claramente que estaban hablando de Roma. Los cristianos entendían muy bien. ¿Por qué? Porque resulta que Roma, en cierta manera, tenía las características de Babilonia: opresiva, idólatra y queriendo exterminar a la religión cristiana. Bueno, fue en los días de ese imperio que Cristo fue muerto. Fue el Imperio Romano quien, por órdenes de Pilato, prácticamente Cristo fue crucificado. Roma acostumbraba a crucificar a los cristianos y eso fue lo que se le aplicó a Cristo. La iglesia primitiva fue perseguida por el Imperio Romano y por lo tanto Pedro se refería a la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Hermanos, Babilonia existe todavía ahora, solo que ahora ya no es en la Roma pagana, sino en la Roma papal. Pues Roma existe ahora en su fase religiosa. Roma en las Escrituras y especialmente en el Apocalipsis, en el capítulo 17 y en el 18, aparece también mencionada de una manera codificada, al decirle el apóstol Juan, Babilonia. Babilonia la grande, madre de las rameras. Y constantemente en Apocalipsis nosotros miramos que se habla de Babilonia y de Babilonia, que cae, que viene a la memoria de Dios en el sentido de que le da su castigo. Y eso, hermanos, no es otro término que aplicado a la Roma papal y las iglesias que le siguen en sus doctrinas. Así que Babilonia todavía existe y la iglesia, hermanos, está en Babilonia, porque en cierta manera Babilonia viene a constituir ahora todo el mundo donde existe esa confusión religiosa. Roma, en alguna manera, en su fase papal, tiene hegemonía mundial, tiene hegemonía en todos los países, está metida en los asuntos políticos, en los asuntos educativos, en los asuntos financieros, en los asuntos climáticos, en todo. Ahí está Roma, la Roma papal. Pero esa Apocalipsis la llama Babilonia. Así que, hermanos, también ahora la iglesia está en Babilonia. Y nosotros debemos de saber lo que nos espera como iglesia. Porque en los días de Daniel, la iglesia fue perseguida, fue acosada, fue decretada a morir. También nosotros sabemos qué ocurrirá
en estos tiempos. Así que la iglesia en Babilonia es un término simbólico para referirse a la condición, a la época, a la circunstancia en la cual la iglesia ha existido a lo largo de la historia. Vamos a ver el don de profecía como en relación a este poder, tanto político como religioso llamado Babilonia, nos habla. Voy a pedirle aquí a Daniel que nos lea la primera cita del don de profecía. Y dice así: en una tierra donde la adoración de los ídolos era universal, la hermosa e inestimable imagen levantaba en la llanura de Dura para representar la gloria de Babilonia. Fue consagrada como objeto de culto. Se decretó que en el día de la dedicación todos manifestasen su suprema lealtad al poder babilónico postrándose ante la imagen. En aquel día decisivo, las potestades de las tinieblas parecían ganar un triunfo señalado. Pero Dios decretó otra cosa. No todos habían doblegado la rodilla ante el símbolo idólatra del poder humano. Señalando el horno de fuego, el rey recordó el castigo que los esperaba si persistían en su negativa a obedecer su voluntad. Pero con firmeza los hebreos atestigaron su fieldad al Dios del cielo. Como vemos aquí, los hebreos, que eran los amigos de Daniel, se negaron a seguir lo que el rey quería. Como ellos eran firmes en la creencia que tenían, ellos sabían que eso pues no era correcto. Y también pues ellos enseñaron que tenían fe, que confiaban en Dios. Ellos sabían que era el castigo de no arrodillarse ante la estatua, pero aún así siguieron la ley de Dios. Amén. Pero aplicando ya al tiempo final, como Anthony sigue diciendo el don de profecía que se van a dar las cosas. Y dice así: el decreto que su promulgara finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el Evangelio, sus templos y sus altares serán derribados, y reunió sus fuerzas para disfrutar el cristianismo. Así, hermanos, el conflicto de los siglos se viene a unir en las páginas 37 y 38 a lo que ya había leído Daniel en Profetas y Reyes, páginas 370 a la 372, para decirnos de que habrá una segunda aplicación de la opresión babilónica en los días de Daniel, como también ese espíritu malvado de Amán en los días del rey Asuero en contra de los judíos. Esta cita dice que se va a volver a dar esto cuando se promulgue un decreto en contra del pueblo remanente, el cual, hermanos, será cuando se imponga la ley dominical. El decreto será que no se podrá comprar ni vender, pero también
que se mate a todo aquel que no adore a la bestia y a su imagen. Como Mardoqueo, por ser fiel, Amán lo odiaba y quería exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo como eran los judíos. Así también, dice, a los guardadores del sábado también se les va a ver como el Mardoqueo a la puerta, que estaba allá a la puerta del palacio donde el rey Asuero, y que era objeto de odio por parte de Amán. De la misma manera, dice, los guardadores del sábado, como Mardoqueo a la puerta, seremos odiados. Seremos, dice, objeto de prácticamente de que se elabore un plan de exterminio, de eliminarnos, tan solo porque nosotros somos respetuosos a la ley de Dios y no guardamos el domingo, sino el sábado. Estas citas están prácticamente para decirnos el espíritu babilónico se volverá a manifestar. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niegue a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Y la Babilonia moderna ahora va a liderar todo un plan en contra del verdadero pueblo de Dios. Se van a unir, dice, los poderes de la tierra y del infierno. Y así como se coligaron para atacar a Cristo, se van también a coligar para atacarlo nuevamente en la persona de los discípulos. Así, hermanos, está anticipadamente diciéndonos el don de profecía, lo que a la iglesia ahora, que también existe en este mundo babilónico, le espera. Pero si somos como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, personas leales a Dios, personas fieles, aunque exista un decreto en nuestra contra, aunque haya todo un plan de destrucción, hermanos, permaneceremos fieles, permaneceremos firmes y Babilonia no nos doblegará. Pero debemos de estar, por supuesto, dispuestos a enfrentar eso en el Señor, hermanos. Es decir, con el Señor en nuestra vida. Debemos estar preparados para que cuando Babilonia nuevamente haga de las suyas en contra del pueblo de Dios, nosotros permanezcamos leales y firmes, como Mardoqueo permaneció fiel y también como los jóvenes hebreos. ¿Por qué? Porque, Anthony, hay poca o ninguna persecución en la mayoría de los lugares hoy en día, de manera que uno tiene que decir, es algo que vendrá, es algo que está profetizado, que ha de tomar lugar. Pero ¿por qué no se da ya? ¿Por qué no hay poca o ninguna persecución en la mayoría de los lugares hoy en día, como la hubo en el pasado? ¿Por qué, según Juan 15:19? Porque en muchos lugares las personas, los que están ahí, son del mundo. Léete, por favor, Juan 15:19. Juan 15:19 dice así: Si fuese del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que más bien yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Bueno, creo que el texto es bien claro. Si hay poca o ninguna persecución en la mayoría de los lugares hoy en día, es, hermanos, porque hay personas que no se definen, no son leales al Señor, no deciden destacarse en el mundo como se destacó Mardoqueo, como se destacó Esther, como se destacó Daniel y sus amigos. Tristemente, hoy los cristianos, el mundo, en vez de aborrecerlos, los acoge, porque son iguales a ellos.
Oh, dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, si no nos aborrece el mundo es porque somos de Él, en el sentido de que estamos en las mismas prácticas de Él. Nos vestimos igual, comemos igual, nos divertimos igual, no hay diferencia. Entonces el mundo así, ¿cómo nos va a aborrecer? ¿De qué manera el mundo se va a venir en contra de nosotros si estamos adaptados a sus prácticas? Debemos mirar atrás y ver cómo se portó Sadrac, Mesac y Abednego, que aunque sonaron los instrumentos, el horno de fuego estaba ahí que ardía. La orden era así como aprensiva, que tenías que inclinarte. Pero aún así ellos se mantuvieron leales. Si miráramos atrás y actuáramos como ellos, miraríamos al mundo verdaderamente en contra de nosotros. Así que si hay poca persecución, es porque lamentablemente no hay una identificación plenamente con los principios de Dios, con lo que el cielo representa. Así, hermanos, en alguna manera hemos dejado que Babilonia nos invada. Babilonia hoy en día tiene una gran influencia en la vida de la mayoría del mundo. Miren, hasta las iglesias están influenciadas por Babilonia, con las fiestas paganas, prácticamente celebrando todo lo que Babilonia ha celebrado, es decir, lo que Roma papal celebra. Y así, hermanos, ¿qué puede esa iglesia que se congracia con Roma, con Babilonia todavía en sus prácticas? ¿Qué puede esa iglesia recibir de persecución o de oposición? Ninguna. Así que es importante que el cristiano individualmente tenga el discernimiento para romper con Babilonia y sus prácticas. Babilonia, hermanos, viene a invadir la vida del cristiano, no solo por las fiestas paganas como Navidad, Halloween, Semana Santa, San Valentín, Día de la Madre y tantas fiestas que provienen del paganismo. No solo con eso Babilonia tiene invadido a millones de cristianos e iglesias, sino también que nos invade Babilonia con sus costumbres, que de una manera moderna son idólatras porque nos llevan solamente a querer buscar el placer y a adorar prácticamente los ídolos modernos, como son los pasatiempos, como son prácticamente, hermanos, todos esos entretenimientos que muchas veces nos alejan del Señor. Así que si no hay persecución en contra de nosotros, es debido a eso. Así que, ¿qué les parece si hacemos una decisión y eliminamos completamente las influencias babilónicas de nuestra vida y nos ponemos de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos y se activen los, digamos así, agentes de Satanás en Babilonia para venir en contra nuestra? No importa que eso suceda, si se mantiene uno fiel a Dios y leal, que venga lo que venga, hermanos, pero Dios anda buscando un pueblo fiel. El don de profecía, ¿cómo cierra todo esto, Daniel? Y dice, si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Este párrafo apoya a lo que va con el versículo en Juan 15:19. Aquí dice que como hoy en día la iglesia y el cristianismo se ha hecho en otra cosa, no hay tanta persecución como lo había antes, pero ya cuando la fe se vaya
pues engrandeciendo en todos, se va a notar la diferencia y va a empezar la persecución. Revivan la fe. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. ¿Qué quiere decir esto? Conságrense el hermano, conságrese la hermana, conságrese el cristiano, la cristiana, afírmese en la fe, comparta la fe, sea un cristiano que se identifica con la fe, y verá cómo trae eso persecución. Muchas veces en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. No falta mucho tiempo para que lo veamos en todos los estratos sociales, en todos los campos, hermanos. Sentir esa persecución, no falta mucho tiempo para que suceda cuando se reavive la fe. Así entonces somos instados, exhortados a que, aunque Babilonia todavía exista, y ella tiene sus estrategias para inducir, para seducir, para manipular, para engañar, somos inducidos, hermanos, ahora por la palabra de Dios a permanecer firmes y leales como Mardoqueo, firmes y leales como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, firmes y leales como la iglesia primitiva, aunque Babilonia todavía tenga sus artimañas. Oremos para ser miembros que constituyamos esa iglesia pura, esa iglesia fiel, esa iglesia leal al Señor, esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que guarda el sábado, aunque la gran mayoría que está en Babilonia quiera guardar el domingo. Oremos para ser un pueblo fiel y firme hasta el final. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por mostrarnos una vez más cómo aún en los días del apóstol Pedro, Babilonia existía, pero la iglesia, aún así, con esa situación que había de persecución en su contra, era una iglesia elegida, una iglesia fiel, una iglesia que daba buen testimonio. Señor, vemos cómo esta Babilonia se ha mantenido a lo largo de la historia en su espíritu de aquella Babilonia de los días de Daniel. Se ha mantenido siempre para ir en contra de tu pueblo, y lo será al final. De manera que te pedimos que nos ayudes para que, como hubieron hombres y mujeres leales, fieles, y no se doblegaron ante las presiones de Babilonia, así también lo sea ahora con nosotros, que seamos fieles y leales y nos mantengamos firmes. Y aunque Babilonia nos seduzca, nos presione y nos trate de apartar, que elijamos ser fieles a ti, como lo fueron Mardoqueo, Sadrach, Mesach, Abednego y el profeta Daniel. Ayúdanos para lograrlo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.